qué es lo que estás moviendo tanto allá? No, pero el WhatsApp que está escribiendo la Laura. Viendo, estás digitando. Sí, ¿Quién falta por conectarse? Lo bueno es que ya nos vamos a enredar más con esos links. Solamente vamos a dejar uno solo siempre. sí, es lo bueno. O sea que ya es para todos estos días el mismo. Vamos a trabajar con ese mismo link, pero con uno solo por reunión. O sea, yo mañana les mando otro link, pero entro en ese mismo cada que nos falta. O sea, es uno por día. Uno por día. ¿Será que ya todos se conectaron? ¿Quién falta? Esperemos a ver si se terminan de conectar. Les iba contando que cuando solamente tenemos el nombre del diagnóstico y el médico no puso en la historia clínica el código, debemos ser muy cuidadosos al momento de convertir ese diagnóstico al código. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el médico puso fiebre solamente, y miren todas las clases de fiebres que hay. Y yo no tengo el conocimiento médico para poder saber realmente qué tipo de fiebre tiene ese paciente, ¿cierto? ¿Yo qué debo hacer? Si yo solamente tengo fiebre y no tengo el código, yo necesito remitirme. Si no es, lo ideal es que sea ese mismo médico tratante el que me dé la información. Pero si ese mismo médico tratante no está, ¿a dónde debo acudir? Donde otro médico de la institución que me aclare cuál es ese código que yo debo poner o cuál es el nombre exacto de ese diagnóstico. ¿Cierto? Hasta ahí nos queda clara la información. Yo no puedo, nosotros como administrativos no podemos diagnosticar un paciente. ¿Quién diagnostica? El médico. Nosotros lo que hacemos simplemente es trasladar los datos asistenciales, los datos médicos, a datos administrativos. En algunos casos nosotros estamos autorizados para poner los códigos, sobre todo cuando estamos diligenciando los anexos, ¿cierto? Pero tenemos que tener muy claro cuál es ese diagnóstico del paciente para poder poner el código correcto. Porque puedo cometer un error y codificar un diagnóstico que no le corresponde a ese paciente. ¿Hasta ahí tienen dudas? No. ¿Cierto? Entonces siempre debemos remitirnos al médico tratante o a alguien del personal médico que nos colabore para que nos diga exactamente cuál es el nombre de ese diagnóstico, que nos ayude a buscar en el CIE-10, ¿cierto? Doctor, me hace un favor, yo necesito codificar este diagnóstico porque voy a mandar este anexo. Y aquí dice solamente fiebre y en el CIE-10 me aparecen muchos tipos de fiebre. ¿Cuál de todos estos tipos de fiebre es el que yo debo codificar? Y asimismo con otro tipo de enfermedades. Bueno, hasta ahí ya terminamos el tema de CIE-10. Entonces ya sabemos que en los anexos, cuando nos mencionen código CIE-10, son estos códigos que están aquí. El cuarto dígito corresponde a una letra X, ¿cierto? Así mismo lo vamos a poner. Vamos a continuar con otro tema muy importante que se llama CUPS.
Códigos únicos de procedimientos en salud, CUPS. ¿Dónde están los CUPS? Actualmente se encuentran en la resolución 3495 del año 2019. ¿Qué son los CUPS? Corresponden al ordenamiento lógico y detallado de los procedimientos en salud que se realizan en el país, en cumplimiento de los principios de interoperabilidad y estandarización de datos, utilizando para tal efecto la identificación por un código y una descripción validada por expertos del país. También corresponde a código, ¿cierto? ¿De qué? De los procedimientos en salud. Independientemente de la profesión o disciplina del sector salud que lo realice, así como del ámbito de realización de esto, ¿cierto? Entonces, independiente de la profesión o del lugar donde se hagan los procedimientos, todos se encuentran debidamente codificados. ¿En dónde? En una codificación única. La actualización de los CUPS se caracteriza por ser un proceso continuo, permanente, técnico, dinámico, participativo, transparente y validado por expertos del país. O sea, continuamente se están actualizando los CUPS. Prácticamente cada año sale una resolución nueva que los actualiza. La clasificación única de procedimientos en salud CUPS deberá aplicarse en todos los procesos del sector salud que impliquen identificación y denominación de los procedimientos en salud en todo el territorio nacional. Entonces, ¿para qué me sirven los CUPS? Para poder identificar y nombrar esos procedimientos en salud que le están realizando a los pacientes. ¿En dónde? En todo Colombia. Solamente tiene aplicación en el territorio nacional. La resolución 3495 del 2019 en el artículo 3, o sea, la resolución de los CUPS, que dice que en el caso en que los procedimientos en salud CUPS requieran el uso de dispositivos médicos, estos sí se considerarán inherentes al procedimiento que lo origina, lo que permite garantizar integralmente la prestación del servicio de salud que el médico profesional tratante determine en desarrollo de su autonomía profesional. Niñas, las niñas de Medellín que en estos días me dijeron que eran dispositivos médicos en la exposición. Niñas. Juliet, ¿qué son dispositivos médicos? Niñas, no las escucho. Cualquier instrumento. Y Juliet, ¿qué le correspondía esa parte de los dispositivos? ¿Quién me dice que son dispositivos médicos? ¿Quién me quiere decir que son dispositivos médicos? Profe, son los instrumentos que utiliza el personal médico. ¿Pero qué tipo de instrumentos pueden ser los dispositivos médicos? Guantes. ¿Qué más? Pues Tapabocas. ¿Quién de la 5261 a alguien le correspondió esa parte de los dispositivos? ¿Quién se acuerda? Pues yo aquí encontré una definición. Dice instrumento, herramienta, máquina, implemento de prueba o implante que se usan para prevenir, diagnosticar o tratar la enfermedad u otras afecciones. Los dispositivos médicos van desde los depresores hasta los marcapasos del corazón y el equipo de imaginología. Exactamente, son todas esas máquinas o todos esos aparatos que le implantan al paciente o que los utilizan externos para poderle tratar al paciente esa enfermedad, ¿cierto? Prótesis, órtesis, ¿quién se acuerda?
Todos esos instrumentos que necesiten para poder tratar a ese paciente Para los diagnósticos, los tratamientos, las se rehabilitaciones. encuentran incluidos en los códigos del procedimiento. Ese código de procedimiento incluye el uso de todos esos dispositivos médicos. Resolución 3047 del 2008, ¿a quién le suena conocida esa resolución y por qué? ¿Quién me dice? Resolución 3047 del 2008. Esa es la resolución que me habla de los que. Lo vimos el viernes. De los formatos, ¿no? Entonces no tiene que ver con los anexos. Con los anexos. Los anexos de autorizaciones. La resolución 3047 del 2008 me habla también de los anexos, ¿cierto? El anexo 1, del 2, del 3 y del 4 que los vimos el viernes. El artículo 4 de esa misma resolución que me dice que la responsabilidad de los datos registrados en la solicitud de autorización de servicios es de quién? Del prestador de servicios de salud solicitante, los cuales serán tomados de la historia clínica que haya sido diligenciada por el médico tratante. Entonces, la responsabilidad del diligenciamiento de esos datos es de la IPS que está prestando el servicio. Lo que yo les dije a ustedes, ¿de dónde vamos a sacar todos esos datos clínicos del paciente, de la historia clínica? La justificación del médico para pedir esos servicios que están solicitando autorización, ¿cierto? La historia clínica, que haya sido diligenciada por el médico tratante, debe ser el médico tratante. Estructura del código. Así como los códigos CIE-10 tienen una estructura, los CUPS también tienen una estructura. ¿Cómo está compuesta la estructura de los códigos CUPS? Está compuesta por 6 dígitos, 6 caracteres, para cada procedimiento o intervención. Permiten ubicar con exactitud un procedimiento según el nivel jerárquico, tanto en forma general como detallada, de manera sistemática y concatenada. Entonces, en el grupo, los 2 primeros dígitos corresponden al grupo. Miren que aquí hay 2 dígitos. El tercer dígito corresponde a un subgrupo. El cuarto dígito a una categoría. El quinto y el sexto a una subcategoría. El grupo está representado por los 2 primeros caracteres, los 2 primeros dígitos, según el capítulo en el cual se encuentra ubicado. Entonces señala la zona anatómica específica para los capítulos del 1 al 14. La unidad de producción específica para los capítulos del 15 al 24. El proceso en la colectividad para el capítulo 25. Las condiciones, factores y tipo de proceso en el trabajo para el capítulo 26, que es el que me habla de todos los temas de salud ocupacional. El subgrupo está definido por el tercer carácter, según el grupo en el cual se encuentra ubicado. ¿Qué me indica el subgrupo? El tipo de procedimiento para los grupos del 1 al 86, el tipo de imagen para los grupos 87-88, el tipo de área técnica para los grupos 90-91, el tipo de acción para los grupos 89-92 al 99, tipo de estrategia para los grupos A1 a A5, tipo de fase para la atención entre los grupos T1 y T2, y este tipo de nivel institucional o territorial para el grupo T9. Es un poco complejo, pero ya viendo los códigos lo vamos a entender. La categoría, identificado por el cuarto carácter, indica en forma genérica o global la nomenclatura del procedimiento.
se exceptúan los grupos T10 a T21, donde el nivel de categoría identifica el tipo de riesgo. La subcategoría, señalado por los dos últimos caracteres, define con mayor precisión y detalle el procedimiento genérico de acuerdo a variables como especificidad en la zona anatómica, de la región operatoria o diagnóstica, técnica, tecnología, método, extensión, disciplina del conocimiento, agente etiopatogénico y tipo de muestra. Esta subcategoría me habla más que todo de las ayudas diagnósticas, los laboratorios y la imagenología, rayos X. Convenciones usadas en la lista tabular. Entonces, hay unas cosas que tenemos que tener claras cuando vamos a hacer una búsqueda en los códigos CUBS. Si encontramos un código con la abreviatura SOD, ¿qué quiere decir SOD? Sin otra desagregación. Entonces, cuando veamos un código con la sigla SOD, quiere decir eso, sin otra desagregación. Esta sigla, ¿qué quiere decir? Que solo se usa cuando no se necesita especificar el detalle del procedimiento. Es decir, en la correspondiente categoría no se desagrega en más subcategorías que la existente. Es decir, ese código está solo, no tiene otras desagregaciones. Puntuación. Cuando encontramos paréntesis en el nombre del código, estos paréntesis redondos tienen la aplicación en la clasificación única de procedimientos en Salud CUBS para encerrar palabras suplementarias que al ser agregadas a la nomenclatura o descripción del procedimiento especifiquen mejor el procedimiento sin afectar el código. ¿Cierto? Entonces, aquí vemos un ejemplo de un código CUBS. Resección de pterigio simple. ¿Cuál es el código? 103, aquí están los 6 dígitos, mírenlos aquí. El grupo, el subgrupo, la categoría y la subcategoría, ¿cierto? Están separados por puntos. Esta resección de pterigio simple es un procedimiento de oftalmología. ¿Qué me está diciendo aquí? Que esa resección de pterigio me está aclarando en esos paréntesis redondos me está aclarando que es nasal o temporal. Que la resección de pterigio de la que me habla aquí es nasal o es temporal, ¿cierto? Eso quiere decir los paréntesis redondos. El paréntesis cuadrado o corchetes, que comúnmente les decimos, se usa para encerrar sinónimos y epónimos. Ya sabemos qué son los epónimos, ¿cierto? Cuando me hablan de síndrome de Down o enfermedad de Alzheimer o de enfermedad de Parkinson, esos son los epónimos. Indica que uno de los términos debe aparecer el que está antes del corchete o el que está dentro. Ejemplo. Entonces aquí tenemos un código 457-001. Colectomía parcial con colostomía y cierre de segmento distal. Entre paréntesis, la técnica de Harman. Harman es un epónimo. ¿Por qué? Porque este médico fue el que descubrió esa técnica, la técnica de Harman. ¿Vía qué? Vía abierta. Colectomía es un procedimiento de cirugía general. Es una extracción de un segmento del colon, eso quiere decir colectomía, ¿cierto? Con colostomía y cierre de segmento, eso es un procedimiento de cirugía general y están cerrando el epónimo, ¿con qué? Con un paréntesis cuadrado con corchete. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Niñas, están muy calladas. No sé cómo uno tiene el micrófono desactivado por la bulla. Pero hasta aquí, yo sé que ustedes están comenzando a ver términos médicos y de pronto están como, ¿qué? ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué idioma me están hablando? ¿Cierto?
pero vamos a ver Sí. que no es tan difícil como lo pensamos y tenemos que comenzar a familiarizarnos con estos temas. Profe, se le escucha entre medio cortado. ¿Me están escuchando bien todas? Se le escucha mal. Yo sí. Pues al principio se le escuchaba entrecortado, pero ya No, después. yo le escucho entre medio cortado. En este momento, Bien. bueno, entonces, ¿qué dudas tenemos hasta aquí con lo de los paréntesis redondos, el paréntesis cuadrado corchete, el SOD, que eso lo tenemos que tener claro cuando estemos consultando los códigos? ¿Para qué sirve el paréntesis redondo? Aquí. ¿Quién me dice? ¿Para qué Para sirve el encerrar paréntesis? palabras suplementarias. ¿Para qué? Para encerrar palabras suplementarias. ¿Y esas palabras suplementarias para qué me sirven? Suplementarias al ser agregadas a la nomenclatura o descripción del procedimiento. Pero aquí Profe, ¿me es puede muy repetir? ¿Me Profe, puede volver a sirven, explicar eso, por sirven favor? para especificar mejor el procedimiento sin afectar el código. Exactamente. ¿Quién me dio esa respuesta? Yo, Jimena Vanegas. Jimena, muy bien. Profe, ¿Para se qué escucha me muy mal. sirve? ¿Se me está escuchando mal? ¿Todas me escuchan mal? No, yo le escucho bien. No, profe, se escucha mal. Yo le escucho bien. Yo también lo estoy No, es que escuchando se le mal. escucha entrecortado, pero por momentos, no siempre. Profe, entonces puede ser el internet, ¿no? Sí, pero también puede ser el de ustedes. ¿Alguien me ha escuchado entrecortado? ¿Todas me han escuchado entrecortado? Sí, profe, Profe, por yo lo Yo no. escucho mal. Porque puede ser también el internet de ustedes, que al no llegarles bien Yo la sé, señal, no les deja escuchar bien la yo estoy acá información. pegada al internet cerquita, profe. ¿Cómo? Yo también se escucha súper mal. O sea, como te digo, no es siempre, es como por momentos Que se va la señal. Sí, es por momentos. Es Pero por en este momentos, pero momento, casi siempre se escucha bien. bueno, lo que me interesa es que esto les quede claro, que lo entiendan. Los paréntesis sirven para especificar mejor el procedimiento, para poder aclarar qué tipo de procedimiento, en qué zona, ¿cierto? Por ejemplo, aquí la recesión de pterigio, nasal o temporal. Ah, ya. El paréntesis cuadrado para nombrar un epónimo o para nombrar un sinónimo de ese procedimiento. ¿Qué es un sinónimo? Profe, es como otra palabra igual, ¿no? Igual, es algo igual pero con otra palabra, ¿cierto? Sí. Entonces si yo digo Con otro colectomía significado. Hartmann va a ser la misma colectomía parcial con colostomía y cierre de segmento distal. Va a ser lo mismo, esto es un sinónimo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque en las descripciones quirúrgicas, Tiene que tener esas dos. en la historia clínica el médico me puede poner cualquiera de estas dos. Me puede poner Hartmann o me puede poner colectomía. ¿Cierto? Entonces, esto me sirve para guiarme y saber que esto es lo mismo que lo que está aquí dentro de este corchete. Ah, bueno. Los dos puntos se usan en el anexo 2, lista tabular. Este anexo 2 no es el anexo del que hablamos el viernes. Este es el anexo 2 de la resolución de los CUPS. No es el anexo de la 3047. Es el anexo de la resolución de los CUPS. ¿Cuál es la resolución de los CUPS que hablamos? La resolución 3495 del año 2019. Esa es la resolución de los CUPS. Esa resolución también tiene unos anexos. ¿Qué son los anexos en las normas? Son documentos adjuntos de consulta o de aclaración que me van a guiar para poder
acatar esa norma o para poder ejecutar esa norma en la institución, ¿cierto? O en el sector salud, en el lugar de aplicación de la norma. Entonces, este anexo 2 es una lista de consulta de esos códigos. ¿De cuáles códigos? De los códigos CUBS. ¿Por qué es un anexo? Porque va adjunto a la norma. ¿A cuál norma? La norma de los CUBS. Precediendo un enunciado con carácter explicativo. Los 2 puntos son de carácter explicativo. Se usan en las notas de instrucción, que incluye, que excluye y que simultáneamente se puede hacer en ese procedimiento. Entonces, eso quiere decir los 2 puntos. Me van a explicar en ese procedimiento qué incluye, qué excluye y qué se puede hacer al mismo tiempo, simultáneamente, en el procedimiento médico. Tipo de imprenta, la negrita. ¿Qué me va a decir la letra negrita? El tipo de imprenta negrita se usa para todos los códigos. Normalmente nosotros decimos negrilla, pero el nombre correcto es negrita. El tipo de imprenta en negrita se usa para todos los códigos y títulos de la lista tabular hasta el nivel de categoría, excepto cuando son citados en notas de instrucción. Entonces, todos los códigos y los títulos de esa lista, ¿de cuál lista? De los códigos de los CUBS, se usa en negrita ¿para qué? Para poder resaltar todos los códigos y los títulos. ¿Qué es una lista tabular? Una tabla. Eso es una lista tabular. Una tabla que está diligenciada con datos, ¿cierto? Al interior de la tabla. Eso es una lista tabular. Cursiva. El tipo de imprenta cursiva se usa para todas las notas de instrucción. Entonces, cuando veamos un escrito en ese listado de códigos en cursiva, ¿a qué va a hacer referencia? A todas las notas de instrucción, de instrucciones de esos códigos. Mayúscula. El tipo de letra mayúscula se usa en toda la lista tabular, excepto para el nombre de las notas de instrucción y los nombres de los microorganismos. Entonces, todos los códigos que estén dentro del listado de los CUBS los vamos a encontrar en mayúscula. ¿Qué no vamos a encontrar en mayúscula? Las notas de instrucción. ¿Por qué? Porque las notas de instrucción están en cursiva. Y los nombres de los microorganismos, para el caso de los laboratorios clínicos, no los vamos a encontrar en mayúscula, tampoco. Los CUBS también están divididos por capítulos. ¿Qué encontramos en el capítulo 1? ¿Quién me ayuda? La descripción. Sistema nervioso. Sistema nervioso. Sistema nervioso. ¿Pero qué del sistema nervioso? ¿Qué vamos a encontrar del sistema nervioso en los CUBS? ¿Qué son los CUBS? ¿Qué son los CUBS? Sí. Códigos únicos de procedimientos en salud. Procedimientos en salud. Entonces, si son los procedimientos en salud que vamos a encontrar en el capítulo 1. Sistema nervioso, no. Sí, pero sistema nervioso, ¿qué del sistema nervioso? ¿Sobre qué enfermedad es un código? ¿Qué? No estamos hablando de enfermedades porque ya terminamos CIDE 10. CIDE 10 es de enfermedades. ¿De qué estamos hablando en CUBS? ¿De códigos? ¿De códigos de qué? Ya lo dijeron, códigos de Únicos de procedimientos. De procedimientos en salud. Entonces, en el capítulo 1 que hay del sistema nervioso, ¿son códigos de qué? Ya lo dijeron, códigos de procedimientos en salud para el sistema nervioso. De salud para el sistema nervioso, exactamente. Eso era lo que yo quería que me dijeran. Códigos de procedimientos en salud para el sistema nervioso. ¿Qué vamos a encontrar en el capítulo 2?
Códigos de procedimientos en salud para el sistema endocrino. Endocrino, muy bien. En el capítulo 3, Códigos de procedimientos en salud para el sistema visual. visual, muy bien. En el capítulo 4, Códigos de procedimientos en salud para el sistema auditivo. auditivo, del oído. Muy bien. En el capítulo 5, Códigos de procedimientos en salud para nariz, boca y faringe. faringe, muy bien. En el capítulo 6, Códigos de procedimientos en salud para el sistema... Espera que no veo. Para el sistema respiratorio. respiratorio, muy bien. Capítulo 7, Códigos y procedimientos en salud para el sistema circulatorio. circulatorio. Capítulo 8, Códigos de procedimientos en salud para el sistema hemático y linfático. linfático. Capítulo 9, Códigos de procedimientos en salud para el sistema digestivo. muy bien. Capítulo 10, Códigos de procedimientos en salud para el sistema urinario. capítulo 11, Códigos de procedimientos en salud para el sistema reproductor masculino. capítulo 12, Códigos de procedimientos en salud para el sistema reproductor femenino. capítulo 13, Códigos de procedimientos en salud para el sistema osteomuscular. ¿ósteo es de qué? ¿Qué es ósteo? De los huesos. De los huesos. Y muscular de los músculos, ¿cierto? En todo lo que esté relacionado con huesos y músculos va a estar en el capítulo 13. Capítulo 14. Sí. Códigos de procedimientos en salud para el sistema tegumentario. Capítulo 15. Códigos de procedimientos en salud para imagenología. ¿Qué es imagenología? Profesor, no tiene que ver, es como con lo de los rayos X que le toman pues esas imágenes, creo. Rayos X, ecografías, tomografías, resonancias, todo lo que sea con imágenes. Muy bien. El sistema tegumentario tiene que ver con la piel. ¿Dónde vamos? En la Capítulo 16. 16. Consulta, que tiene que ver con qué. El capítulo 16 tiene que ver con procedimientos en salud de Consulta, monitorización y procedimientos diagnósticos. diagnósticos, ¿cierto? Que no sean de imagenología ni de laboratorio, sino otro tipo de procedimientos, porque el capítulo 17 nos habla de laboratorio. Capítulo 18. Medicina. Códigos de procedimientos en salud para medicina transfusional y banco de sangre. Medicina transfusional y banco de sangre. ¿Quién sabe qué es banco de sangre o medicina transfusional? Donde uno va a donar. Donaciones de sangre, profe. Transfusiones de sangre. Todo lo que tiene que ver con transfusiones de sangre y componentes sanguíneos, porque la sangre tiene varios componentes. Eso lo vamos a ver más adelante. Capítulo 19. Capítulo 19. ¿Quién me dice? Códigos de procedimientos en salud para medicina nuclear y radioterapia. Radioterapia. La radioterapia y la medicina nuclear la usan para tratar cáncer. ¿Con qué? Con unos elementos químicos que son nucleares, son reactivos nucleares y tienen un grado de toxicidad, ¿cierto? Pero para la gente sana, pero lo usan para tratar esas células cancerígenas. Es un tipo de medicina muy especializada y no se encuentra en todos los hospitales, únicamente en los de cuarto nivel. Capítulo 20. Capítulo 20. Códigos de procedimientos en salud para desempeño funcional y rehabilitación. Rehabilitación. Capítulo 21.
Códigos de procedimientos en salud para salud mental. Salud mental. Capítulo 22. Códigos y procedimientos en salud para diagnóstico y tratamiento en el sistema visual y auditivo. Capítulo 23. Códigos de procedimientos en salud. Acá dice otros procedimientos no quirúrgicos. Otros procedimientos que no sean quirúrgicos, que no sean cirugías. Capítulo 24. Códigos de procedimientos misceláneos. Misceláneos, o sea, que no están en ninguno de esos otros capítulos y los incluyen ahí. Capítulo 25. Códigos de procedimientos e intervenciones Colectivas, a grupos de personas. Y el capítulo 26. Códigos de procedimientos e intervenciones sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo. Entonces todas esas enfermedades ocupacionales de origen laboral, accidentes de trabajo, están en el capítulo 26. ¿Cuántos capítulos tienen los CUPS entonces, en total? 26. 26 capítulos, muy bien. Tiene 26 capítulos y ya sabemos si vamos a buscar algún procedimiento por el tipo de órgano donde lo practicaron o el sistema donde practicaron ese procedimiento, ya sabemos cómo remitirnos a los capítulos. Profe, yo tengo una duda. Sí. Profe, entonces siempre en todas las áreas siempre van a ser esos 26 capítulos. Sí, hasta ahora los CUPS están con esa norma, pero cada año los están cambiando. No sé si le adicionen capítulos en la próxima reforma. Hasta ahora con esta norma vigente son 26 capítulos. O sea, en el 2020 son 26. 26. Si en el 2021 hacen alguna actualización o la hacen a fin de este año, fin del 2020, puede que le adicionen algún capítulo porque generalmente adicionan nuevas tecnologías de salud a los CUPS. ¿Para qué? Para poderlas codificar, tecnologías nuevas que ingresan al sector salud y necesitan codificarlas para que estos servicios se puedan prestar, ¿cierto? Se puedan facturar, se puedan ordenar, se puedan registrar en la historia clínica. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Este es el anexo 2 de la resolución de los CUPS. Listado de actividades, procedimientos e intervenciones. Entonces aquí vamos a encontrar una lista tabular que se encuentra en un archivo en Excel. La sección 00, que son los procedimientos quirúrgicos e intervencionistas. Del capítulo 1, que ya habíamos dicho que son procedimientos sobre el sistema nervioso. Entonces acá vamos a encontrar los procedimientos realizados en cráneo, cerebro y meninges cerebrales. Incisión en cráneo. Punciones en cisterna. Punción cisternal. Todo eso son procedimientos del sistema nervioso. Aquí, punciones para aspiración de líquido en ventrículos. ¿En ventrículos en dónde? En el sistema nervioso, ¿cierto? Porque todo esto lo que estamos hablando es del sistema nervioso. Entonces, punción, aspiración de líquido ventricular a través de, no se alcanza a ver el resto de la palabra porque esto es simplemente una imagen. Es el código 010201, ¿cierto? Ya sabemos que son 6 dígitos. Si el médico le ordena esto al paciente y necesitamos codificarlo en el anexo para pedir la autorización, ¿cómo lo vamos a codificar? Con el código que está aquí. 010201. Esta otra punción, punción aspiración de líquido, 010202. Estos son los 6 dígitos que vamos a poner en el anexo. ¿En qué anexo? ¿Quién me dice en qué anexo van estos